¿Qué tal? ¿Cómo les va? Días pasados comenté en Mercado Visión algunos temas vinculados a la política agrícola común de la Unión Europea y muchos me pidieron el trabajo del cual hablé. El trabajo del cual hablé en realidad lo estamos todavía terminando para mostrárselos en detalle, pero la base del mismo es los diferentes informes que fuimos recogiendo durante nuestro paso por la Unión Europea y muchos de esos los vamos a ir mostrando con el transcurso del tiempo porque es muchísimo el material que tenemos para mostrarles. Sin embargo, en el intercambio que tuve oportunidad de tener con muchos productores, particularmente de Francia y de España y de las distintas regiones de Francia y de España, noté la reacción que están teniendo los productores frente a lo que son los futuros cambios en la política agrícola común que se están debatiendo por estos días y que tienen que ver con reasignaciones presupuestarias en función del coronavirus y de los efectos que va a causar en la economía, y que también tienen que ver con algunos proyectos que ya venían de tiempo atrás en la Unión Europea y que se sabía que en este nuevo ciclo de política agrícola común se iban a contemplar, sobre todo hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente, el cuidado del suelo, el peso de la ecología, que son sectores cada vez más fuertes dentro de la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de los consumidores como inclusive de los propios productores, lo cual está generando una especie de encontronazo entre aquellos productores, vamos a llamarlos tradicionales, y aquellos que quieren que todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente y la ecología tenga mucho más peso, entendiéndose de este lado a los sectores denominados verdes, ecologistas, más progresistas, si se quiere, o de la izquierda europea, que cada vez tienen más fuerzas y después de la pandemia habrá que ver cómo se reposicionan, pero está claro que se siguen fortaleciendo. Esto, como les decía, genera una disputa entre los productores y también ejerce presión sobre los diferentes gobiernos. De hecho, lo que pueda pasar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, del cual tantas veces hemos hablado, también está vinculado a este fenómeno, ¿no? Días atrás, los ministros de Agricultura, después de mucho debatir, aprobaron una, el trámite en la Unión Europea es muy burocrático, como todo lo que allí se hace, pero aprobaron las pautas generales de lo que va a ser la nueva política agrícola común, que después tiene que ir a diferentes etapas de aprobación de parte de los diferentes organismos de la Unión Europea, y aprobaron también el presupuesto que se va a destinar a la política agrícola común en el ciclo que comenzaría en el 2023 y terminaría en el 2027. Ese presupuesto, en términos de valores, es más grande que el que ya tenían. Para que ustedes tengan una idea, en este momento se están dedicando unos 60.000 millones de euros anuales a la política agrícola común y el nuevo presupuesto contempla 78.000 millones de euros. Sin embargo, como les decía, los productores se muestran disconformes porque una de las cosas que dicen, y ahí vamos a ver un mapa, un gráfico, en donde ustedes ven la Unión Europea, los diferentes países y cuánto se ha venido gastando en miles de millones de euros, que son las barras rojas, pero ellos dicen en términos de participación dentro del presupuesto global de la Unión Europea, lo que se dedica a la política agrícola común es cada vez menos y eso de alguna manera nos molesta y necesitamos más recursos, necesitamos más presupuesto para cumplir con todos, con los productores tradicionales, y con aquellos productores que se están dedicando a la ecología, a cuidar el ambiente, y todo eso que ustedes entienden se está trabajando en Europa hoy. Ahora bien, hay ambiente de protesta. ¿Eh? Nadie termina de estar conforme. Y estamos hablando de la política agrícola común que se dedica básicamente a subsidios a los productores, independientemente de en qué actividad estén. Hay muchos cuestionamientos, se dice que se favorece a los más grandes en detrimento de los más chicos. Todo esto se los voy a ir contando seguramente en próximas emisiones. Pero lo que está claro es que hay una diferencia notable con lo que pasa con nosotros en la Argentina. Muchas veces me dicen, no compares Europa con la Argentina porque es incomparable.
Eh, absolutamente no es comparable Europa con la Argentina. Sin embargo, les recuerdo, sobre todo a aquellos más viejos, que durante mucho tiempo se nos hizo creer, y muchos aquellos que hoy me dicen no compares Europa con la Argentina, lo decían, y también muchos, digamos, antepasados, que Argentina era la Europa de América, ¿se acuerdan? Buenos Aires, la París de América Latina. ¿Qué pasó con...? Bueno, si en aquel momento la podíamos comparar, ¿por qué no la podemos comparar ahora? Digo yo, ¿no? A ver, yo nunca me lo creí eso que acabo de decir, pero había mucha gente que se lo creía. La realidad es que, como me dijo hace mucho tiempo un señor muy sabio, la Argentina está dentro de América Latina y no tenía por qué considerarse diferente al resto de los países de América Latina. Hoy, lamentablemente, por nuestras propias debilidades, errores, o llamémoslo como quieras, estamos entre los peores de América Latina. Así que pensar en compararnos con Europa está muy lejos. Pero sí es cierto que si yo quiero cambiar lo que me pasa hoy, tengo que mirar a aquellos que aún con la crítica que se están haciendo han sido exitosos. Si yo quiero mejorar y entender por qué a mí me va mal, tengo que mirar a los que le va bien. Independientemente, insisto, de que internamente tengan sus problemas, discutan y no estén totalmente conformes con lo que está pasando. Lo que no podemos negar es que de la puesta en práctica de la Unión Europea con la Comunidad Económica Europea de aquel entonces, con la política agrícola común, mal no les ha ido. Después, insisto, en algún momento les voy a contar los pormenores. Ahora, ¿yo qué hice? Cuando estuve allí, muchas veces cuando yo iba con el discurso nuestro de que, bueno, pero ustedes reciben subsidios, le decía a los productores de Europa, ellos tenían muchos argumentos para defenderse y para decirme que en realidad no eran subsidios lo que tenían, sino que simplemente se les pagaba por lo que hacían. Y ustedes habrán visto que hace unas semanas atrás, yo mostré, y está todavía en la web, un reportaje a quien es el vicepresidente de Asaja en España y que además es el vicepresidente de todas las agrupaciones de grandes productores de Europa, de todos los países de Europa que integran la Unión Europea. Y él decía que una de las pretensiones que tienen esos productores, insisto, estamos hablando de los grandes productores, es que salga una ley en donde el gobierno garantice el ingreso mínimo a los productores. Los gobiernos garanticen, o la Unión Europea garanticen el ingreso mínimo a los productores. Ingreso mínimo que debe contemplar el costo del producto más una renta aceptable. ¿Mm? ¿Escucharon esto? Yo ese mismo discurso se lo escuché alguna vez a un funcionario de Cristina Kirchner, a Guillermo Moreno, que decía que en toda actividad debería haber un precio que consistía en la composición del costo más un 20% de beneficio. Ese era el cálculo que hacía Moreno y a partir de ahí se generó la 125. Es una larga historia, pero otro día se la voy a contar. Pero los productores de Europa me hacían ese mismo discurso y me dicen, y está grabado y lo pueden ver en la web, insisto, en larural.com, la nota a Pedro Gallardo, que con su criterio me dice lo que estamos buscando es que haya una ley en Europa que garantice a los productores el ingreso mínimo, que es el costo, más un beneficio aceptable. Pero el otro argumento que me usan sobre todo los franceses cuando uno los cuestionaba por la cantidad de subsidios que reciben, me dice, mira, en realidad, no es tanto lo que se recibe. Es bastante menos que eso. Me decían hoy, el presupuesto de la Unión Europea, hoy, es 60.000 millones de euros por año. Si tenemos la cantidad de habitantes de la Unión Europea, 513 millones y medio, incluido todavía el Reino Unido, eso da una contribución de aproximadamente 135 euros por año, lo cual equivale a un aporte de unos 30 centavos, 35 centavos de euros por día, por habitante de la Unión Europea para proteger a su producción de alimentos, para proteger el medio ambiente, para proteger estos hermosos paisajes que vos ves acá de la pradera francesa, por ejemplo, o de la campiña francesa. Ese era el argumento que usaban, es decir, la política agrícola común le cuesta hoy a cada ciudadano de la Unión Europea aproximadamente 35 o 40 centavos de euro por día. Nada me decía. Y mirad todo lo que tienen a cambio. Con el nuevo presupuesto,
que va a llevar a 78.000 millones de euros por año. Claro, van a tener menos millones de habitantes. Pensemos en que va a crecer un poco el resto de los países, se van a ir en casi 70 millones de habitantes que había o que hay en el Reino Unido, pero va a crecer la población por crecimiento demográfico en nuestros países. Supongamos que van a tener en el 2023 en la Unión Europea 470 millones de habitantes, sin considerar al Reino Unido. Eso va a dar que, en base a 78.000 millones de euros, cada habitante va a contribuir con 166 euros por año, o lo que es lo mismo, 45 centavos de euros por día. Como dicen los productores agropecuarios de la Unión Europea, en particular los franceses, nada. No les costamos nada. Fíjense el argumento, ¿no? Está bueno, es interesante. Entonces yo hice la comparación pensando en la Argentina. Y hice el presupuesto, entre comillas, de la política agrícola argentina. ¿Qué es el presupuesto de la política agrícola argentina? Que todos ustedes saben que lo estoy diciendo de manera irónica, ¿no? Bueno, solamente por derechos de exportación y por las distorsiones provocadas por el cierre de las exportaciones durante la etapa de Cristina Kirchner, que significaron que se generara también una gran transferencia de recursos a otros sectores de la cadena agroindustrial, hablamos montones de veces, a los productores argentinos en los últimos 18 años le quitaron 144.000 millones de euros. En promedio, en esos 18 años, la Argentina tuvo 38 millones de habitantes, partimos con 35, 36, llegamos a los 42, 43 que tenemos ahora. En promedio podemos tomar 38 millones de habitantes. Eso me da que, al revés de lo que pasa en la Unión Europea, donde la ciudadanía, los habitantes, le transfieren al campo, acá el campo le transfiere al pueblo argentino 205 euros por año, o lo que es lo mismo, 0,56 euros por habitante por día. En la Unión Europea se transfiere de la comunidad a los sectores agroalimentarios, a los que producen. En nosotros hacemos exactamente al revés. Transferimos de un grupo de productores al resto de la ciudadanía argentina. Y yo les dije, acá lo hice en general, pero vamos a ver si contemplamos la cantidad de productores y consideremos solamente 250.000 productores, que es un número más importante inclusive del que hay hoy. Sabemos que son menos los que aportan, pero tomemos datos lo más positivos, entre comillas, posibles, y veamos cuánto cada productor le aporta al pueblo argentino por habitante. En base a los números anteriores, 18 años, 144.000 millones de euros, los productores le transfieren al pueblo argentino 32.000 millones de euros por año, le han venido transfiriendo. 32.000 millones de euros por año. Perdón, no 32.000 millones, me equivoqué, corrijo, 32.000 euros por año, 32.000 euros le han transferido a otros productores por año. Eso significa que cada productor le ha transferido al pueblo argentino 87,67 euros por día. Insisto, son 32.000 euros por año, que cada productor ha sacado de su bolsillo para mandarlo a la caja del pueblo, tomando como el pueblo el Estado, y no siempre ha sido el Estado, sino que muchas otras veces ha sido algunos sectores de la agroindustria. Pero repasemos una vez más lo que es la Unión Europea: 60.000 millones de euros hoy, va a ser 78.000 en el futuro, 514 millones de personas, contribución a la PAC por habitante de la Unión Europea, contribución a la política agrícola común, 117 euros por año, equivalente a 32 centavos de euros por día, por habitante. Comparémoslo con la Argentina. La Argentina, cada productor agropecuario le transfiere a el pueblo 32.000 euros por año, o el equivalente a 87,67 euros por día. Así tenemos que competir. Yo sé que no hay que compararse con la Unión Europea. Probablemente muchos estén pensando, somos incomparables. Sí, claro que somos incomparables. Nunca los productores de la Unión Europea se hubiesen dejado hacer lo que le están haciendo los productores argentinos. Hasta mañana.